Pero mire, vamos ahora a otro tema. Ayer se realizó el sorteo del equivalente al costo del avión presidencial. Un tema de larga historia y por ello es que tengo el gusto de que esté con nosotros Ernesto Núñez Albarrán. Él es periodista y explicador político y publicó en pie de página un texto que me pareció muy interesante: breve y lastimosa historia de un avión. Ernesto Núñez, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y al auditorio. Gracias, Ernesto. Pues ayer ya de una u otra manera se cumplió ya con este proceso que llevaba mucho tiempo, que tuvo muchos zigzagueos, muchos ingredientes y factores, pero ya se hizo ayer el sorteo del equivalente al costo del avión presidencial. Pero, ¿qué nos dices con esta historia breve y lastimosa de un avión, Ernesto Núñez? Pues mira, la verdad es que en estos días, Julio, hemos visto mucha crítica, mucha diatriba. Ahorita Epigmenio hablaba un poco de eso, ¿no? Cuánto odio y cuánto rencor destilan algunos comentarios que se hacen, sobre todo en las redes, ¿no? Y ayer, pues era en torno a la rifa, ¿no? Y la rifa fue motivo de escarnio. Hay que decir que lo de la rifa, pues sí suena un poco absurdo si lo quieres ver así, Julio. Yo creo que fue un símbolo, más que una cosa realmente que realmente fuera útil, digamos. Yo creo que fue un símbolo. El presidente López Obrador de alguna manera está tratando de cumplir una promesa que hizo en campaña, que es la de deshacerse de ese avión. Ha cumplido hasta el momento la promesa de él no subirse a ese avión, como metáfora de subirse al poder, en lo que eso implicaba antes, ¿no? En los viejos tiempos. Cuando un presidente llegaba al poder, pues se subían literalmente en él y ya no bajaban y perdían el contacto con la gente, con la sociedad. Lo vimos con muchos candidatos. A mí me tocó verlo muy de cerca en 2006, cuando Calderón llegó al poder y los que lo cubríamos entonces, pues lo vimos cómo subió al poder y se convirtió literalmente en otra persona. Eso es lo que ocurre muchas veces, y López Obrador ha querido evitar eso y me parece que ha sido una buena decisión, pero López Obrador heredó un gran problema, Julio, y es lo que creo que se está perdiendo de vista en este debate que de pronto es muy violento en torno al avión presidencial. Ayer seguramente tú también lo viste, ¿no? Cuántas cosas se dijeron en un tono a veces, insisto, muy violento, muy fuerte, sí. Pero se olvida, Julio, el origen de esta historia, y te la cuento rápido. Es un poco lo que yo traté de recapitular en este texto con nuestras amigas de pie de página. Sí. Este avión, Julio, lo compra la Sedena en el gobierno de Felipe Calderón, y fíjate qué curioso, la petición que hace el secretario de la Defensa, que era Guillermo Galván, se la hace al secretario de Hacienda, que era ni más ni menos que José Antonio Meade, este funcionario transexenal que simboliza y encarna, personifica, pues estos acuerdos, estas alternancias de terciopelo y muy simuladas que había entre el PRI y el PAN, ¿no? Entonces, Guillermo Galván le hace la petición al secretario de Hacienda, y entre julio y noviembre de 2012, después de ya la derrota de Josefina Vázquez Mota y la derrota estrepitosa del PAN en 2012, que recordarás que fue una caída muy fuerte en términos electorales, gana Peña Nieto, Andrés Manuel queda en segundo lugar y Josefina y el PAN se van a un tercer lugar muy alejados de una zona de competencia realmente electoral, ¿no? Y Calderón decide comprar este avión. Y yo creo que ahí, Julio, esta decisión sí vale la pena analizarla. O sea, es un poco absurdo que un presidente que ya va de salida le deje a un país un compromiso de este tipo. Era un compromiso de 218.7 millones de dólares a pagarse en los siguientes 15 años, es decir, hasta el año 2027 el avión iba a ser ya realmente propiedad absoluta de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se adquiere a través de un crédito con Banobras. Se hablaba primero de un precio de 180 y tantos millones de dólares, después se habló de otro precio, al final resultó que nos costaba, el avión nos terminó costando casi 220 millones de dólares, porque el avión se le hicieron una serie de remodelaciones para adaptarlo al uso de un presidente. La empresa Boeing fabrica estos aviones, Comfort Line, que
que como sabes es un avión muy grande, con una autonomía tremenda de más de 20 horas de vuelo. Se decía en aquella época, Julio, me daba risa, porque si tú cubriste alguna vez alguna gira presidencial, yo me acuerdo de esas escalas que se hacían allá arriba en Canadá. Entonces eran escalas en las que incluso los reporteros podíamos convivir un poco con los funcionarios, nos contaban de qué iba a tratar la gira, en fin. Pues esas escalas resultó que eran muy incómodas para los presidentes, aunque eran unas escalas, Julio, que francamente da risa, porque nada que ver con lo que tiene que hacer un ciudadano normal cuando viaja a otro continente, ¿no? Que tiene que hacer salas de espera, escalas en los aeropuertos, migración, en fin. Pues acá les resultaba muy incómodo tener que esperar 2 horas a que cargaran el tanque de combustible del avión y continuar su viaje hacia Europa o hacia Asia o hacia donde tuvieran que ir. Entonces se justificó que era necesario que hubiera un avión. El avión, yo me acuerdo cuando empezó ese sexenio en 2000, diciembre de 2006, 2007, el avión TP-01, el Benito Juárez, se hizo una remodelación y prácticamente Calderón estrenó digamos que reestrenó ese avión. Si bien era un avión que se había comprado desde la época de la Madrid, el avión se decía que estaba en muy buenas condiciones y cuando se hizo el gasto de la remodelación se dijo que era un avión que era necesario y que era muy importante y que había quedado muy bien. De manera que no se explica que al final del sexenio, cuando además ya tu partido perdió la elección, cuando tú ya vas a dejar el poder, decidas una cosa así, comprometer al país con una deuda de 7,000 millones de pesos, pues no una deuda, pero digamos comprometer a hacer ese gasto de 7,000 millones de pesos para un avión de 86 plazas. Se decía que era necesario porque el presidente viaja con mucha prensa, viaja con empresarios, viaja con su familia. Un avión que ya vimos los videos ahora que el avión está en México, con todos los lujos, con baño, con caminadora. Se presumía mucho que tenía un sistema antiespionaje muy sofisticado, que podía tener internet en la cabina sin importar que estuvieras volando por ahí en los cielos. En fin, una serie de comodidades de las que se hablaba de ese avión, con un pequeño problema también, ¿no? Era un avión tan grande, tan pesado, que sobre todo estaba diseñado para viajes internacionales. No era un avión que fuera como muy útil volarlo para hacer un viaje de aquí a Acapulco o de aquí a, no sé, a Morelia, un destino cercano, ¿no? Pero los presidentes volaban, incluso en esos viajes, volaban en el TP-01. De manera que, bueno, el avión, Julio, como tú bien sabes, se terminó de construir en 2014, la empresa Boeing lo entrega en 2014, pero llega a México, hace una muy breve escala y se va a Estados Unidos, a Dallas, para una remodelación. Y entonces durante todo el 2015 se queda allá, y desde 2015, Julio, empezamos a encontrar notas de prensa, investigaciones de colegas periodistas, que encontraron que la Auditoría Superior de la Federación empezó a hacer algunos señalamientos sobre los sobrecostos, sobre lo que implicaba ese gasto. Por ahí se descubrió que la empresa IGA, famosa empresa IGA de la Casa Blanca, era la que estaba construyendo el hangar. La remodelación del hangar para que cupiera ese avionzote nos costó 900 millones de pesos. En fin, una serie de gastos que habrá que preguntar si eran necesarios, ¿no? Pero fíjate que lo más curioso, y yo creo que el hallazgo que al final encontré yo el fin de semana buscando la historia del avión, en enero de 2016, la Presidencia de la República, cuando faltaba un mes para que llegara el avión, hizo público un documento muy largo donde justificaba por qué tener el avión. Y es interesante porque en esos momentos se hablaba ya de algunos problemas económicos y Peña Nieto mandó a hacer una consulta. Fíjate qué interesante, Julio. ¿Sí? Mandó consultar si era necesario quedarse con el avión. Le pidió a Banobras que hiciera una consulta a una serie de agencias internacionales especializadas en aeronáutica para ver si era posible venderlo y no quedárselo. Y la respuesta de esta agencia, que es una agencia británica, vale mucho la pena recordarla. Te leo 2 párrafos, Julio, porque nos explican muy bien por qué ha sido tan difícil vender el avión. Fíjate lo que dice enero de 2016 la presidencia, citando el documento de la agencia especializada. Dice: de venderse la aeronave a una aerolínea comercial, se tendría una pérdida muy significativa respecto del valor de compra. Esto se debe a los costos y tiempos de reconversión interna, así como a la pérdida del equipamiento actual.
El consultor, esta empresa británica, estima que si se vendiera alguna aerolínea comercial, su venta podría representar una pérdida de más del 58% de su costo. Esto era 128 millones de dólares. Dado lo anterior, el consultor considera que la aeronave debe mantener su configuración actual en lugar de ser reconvertida como equipo comercial. Es decir, le dijeron al gobierno de Peña, no lo vendas, quédatelo y úsalo como avión presidencial porque ninguna aerolínea te lo va a comprar así como está. ¿Eso fue en qué año, Ernesto? ¿Perdón? ¿Eso fue en qué año? Enero de 2016, cuando el avión estaba a punto de llegar a México ya para que Peña Nieto lo estrenara. El gobierno hizo esta consulta porque Peña dudó, Julio, de si se lo debía quedar, asumiendo el compromiso de pagar lo que se está pagando a la fecha por ese compromiso internacional que se adquirió, ¿no? Que adquirió Banobras. Luego fíjate lo que decía el documento. De comercializarse con su configuración actual en el mercado de aeronaves privadas, es decir, venderlo como está, que es lo que está tratando de hacer López Obrador, se prevé que la venta podría concretarse en un plazo de entre 12 y 24 meses, es decir, 2 años, dadas las características de este mercado y la complejidad del contexto económico actual. Si se vendiera en 24 meses, la pérdida podría ascender a 30% de su valor, es decir, 65 millones de dólares. Y si se vendiera en 36 meses, es decir, en 3 años, la pérdida sería de cerca de 35% del valor, 76 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto, Julio? Que a Peña Nieto le dijeron que vender ese avión ya era absurdo porque el erario mexicano iba a tener una pérdida de 65 millones de dólares o de 76 millones de dólares y que además en el mejor de los casos se iba a tardar 3 años en venderlo. Suena bastante lógico cuando uno revisa este documento, Julio, pensar por qué el avión no se ha podido vender, por qué a López Obrador le ha costado tanto trabajo vender un avión que no compró él y que no compró tampoco Peña Nieto. Al final de cuentas el avión lo compró Calderón y el propio Peña Nieto dijo, en algún momento le pasó por la cabeza la idea de ¿qué pasa si lo vendemos? Y esta fue la respuesta que le dieron sus funcionarios en aquella época. Fíjate otro argumento que decía, el equipo fue adquirido a un precio muy atractivo, le dijeron a Peña Nieto, por tratarse de uno de los primeros aviones Boeing 787-8 en fabricarse y adquirirse a precio de flotilla. Es decir, casi le están diciendo Calderón hizo una gran compra, fue una ganga, porque compró un avión a precio de flotilla cuando solamente compraron un avión, ¿no? Dice, la aeronave sin equipamiento tuvo un costo de 114 millones de dólares, cuando su precio en el mercado al momento de la compra era de alrededor de 200 millones de dólares. Es decir, se adquirió en un descuento de 42%, según le dijeron a Peña. Lo que no le decían ahí es que luego se gastaron otros 125 millones de dólares para adecuar el avión, en lugar de ser un avión de flotilla con 230 asientos, 250 asientos, como es un avión comercial de estos transatlánticos de las aerolíneas privadas, pues como era un avión adaptado a solo 86 pasajeros, con todos los lujos que le mandaron poner en la cabina del presidente, pues el costo del avión se elevó a 218, 219 millones de dólares, que son esos millones de dólares, Julio, que hoy seguimos pagando. Ayer el periódico Reforma daba un dato muy bueno. En su primera plana decía que el avión hasta el momento nos ha costado se han pagado ya por estas anualidades a las que nos comprometió el gobierno de Calderón y que Peña Nieto refrendó, hemos pagado ya 2.400 millones de pesos. Faltan por pagar todavía casi 5,000 millones de pesos, Julio, por ese contrato o por la adquisición de ese avión. Y bueno, pues la verdad es que ahí sí hay que decir que le heredaron un verdadero problema a Andrés Manuel López Obrador, porque imagínate llegar al poder y encontrarte con que el gobierno que vas a encabezar, la administración que vas a encabezar, pues tiene que pagar ese compromiso, porque pues a Boeing hay que pagarle, ¿no? Y Banobras firmó el compromiso de pagarle a la empresa por este avión y que cuando se termine de pagar pase a los saberes de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional. De manera, Julio, que sí, efectivamente, se puede criticar lo de la rifa, se puede criticar que sea un poco absurdo, se puede criticar eso, pero yo creo que no hay que olvidar esta historia, Julio. Es muy importante acordarnos por qué ese avión, ese avión de dónde salió, y yo creo que es todo un símbolo, y a mí me parece que
que antes, digamos, de hacer estos debates tan encendidos y tan llenos de odio, pues sí habría que acordarnos de estas historias y ver quiénes fueron los responsables de este tipo de situaciones como esta del famoso avión, Julio. Pues Ernesto Núñez, de verdad que muchas gracias por darnos todo este contexto, los datos, las referencias y precisar los términos reales del debate, o sea, de acuerdo con lo que tú dices. El proceso en sí de la rifa ha sido muy accidentado, muchos factores, ingredientes, elementos que pueden ser debatibles, pero en el fondo, pues no olvidemos que esta es una compra hecha por Felipe Calderón con todo este proceso largo y accidentado que tú nos has hecho favor de compartir con la audiencia, Ernesto. Así es que, pues como siempre, muchas gracias y gracias. Pues faltan todavía capítulos porque hay que ver si es que se llega a vender. Exacto, el capítulo no terminó ayer, la historia no terminó ayer terminó la historia de la rifa, pero ahora habrá que ver el avión. Ha dicho el presidente, el gobierno ha informado que se sigue en pláticas, ¿no?, con algún posible comprador. Sí. Pero bueno, aquí están y te voy a mandar la liga para que tengas el documento y que lo pueda ver el público de manera directa. Sí. Porque ahí se explica bastante bien y creo que es muy importante entender por qué ha sido tan difícil venderlo, ¿no? Y yo creo que, pues sí, efectivamente la historia acabará hasta que se pueda vender ese avión y pues ya veremos quién lo compra, Julio. Pues sí. Bueno, pues Ernesto Núñez, periodista y explicador político, gracias por explicarnos este tema del avión. Gracias, Ernesto. Gracias, Julio, que estés muy bien.